Hello. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. En el video anterior les prometí que íbamos a hablar de unos libros en específico, así que hoy vamos a hablar de El placebo eres tú, que como vieron en el video pasado tengo demasiado por decir. Y bueno, lo primero, obviamente, el autor es Joe Dispenza. Nuevamente les recuerdo que él tiene 3 libros y ese es el segundo. Así que siempre les recomiendo que empiecen por el primero, que se llama Deja de ser tú. Luego está este, que se llama El placebo eres tú. Y su tercer libro, que se llama Sobrenatural, porque dice que todas las personas somos sobrenaturales y que no solamente como algunos elegidos pueden presenciar los milagros de Dios, del universo, en lo que tú creas, sino que cada uno de nosotros podemos desarrollar ese potencial que se nos ha sido dado, que Dios nos dio y está dentro de nosotros y solamente está como dormido, porque como cualquier cosa en la vida, mientras más lo practicamos, más podemos como vivirlo cotidianamente. Ese libro me encanta, pero otra vez estoy siendo demasiado como picky con el tema de por favor léanselos en el orden que es. Además, siento que de verdad cuando él ya está en el último libro o en este segundo libro, él como que toca temas o cita partes de los anteriores, así que para que no pierdan como el hilo y no queden como de qué estar hablando. Bueno, El placebo eres tú trata obviamente del efecto placebo. Aquí nos explican qué es un placebo. Para los que no saben, un placebo es aquello a lo que prácticamente es como inerte, como no tiene vida, no tiene nada que haga un efecto, pero nosotros por el poder o por la fe que tenemos en que eso va a hacer efecto, pensamos que hizo algo. Una vez, un ejemplo, eso es real, escuché a una enfermera que dijo que muchos de los pacientes que llegan como que se sienten mal o que están, mejor dicho, súper mareados, con muchas ganas de vomitar, con dolores en ciertas zonas del cuerpo, que ellos tienen como la idea de que tal vez están exagerando porque los resultados de los exámenes salen súper bien. Lo que hacen es ponerle como suero, pues por la vía intravenosa. Les ponen es algo como, no es agua, pero sí que les ponen algo que no hace nada. Ellos solamente por pensar que les están pasando medicina se sienten mejor. Y eso no significa que la persona no llegó sintiéndose mal o que no tenía dolor de cabeza o que no tenía ciertos síntomas de lo que esa persona decía que tenía, podía ser una enfermedad o simplemente un malestar, pero por pensar que le pusieron algo para combatir eso, se mejoró. Y en ese libro también tocan demasiado esa parte, cuando hablan, por ejemplo, de un señor y le diagnosticaron como cáncer y que tenía 6 meses de vida. Cuando ese señor falleció a los 6 meses, en la autopsia salió que no tenía cáncer. O sea, él nunca tuvo cáncer y se murió sola y exclusivamente por el poder de su mente de que le quedaban 6 meses de vida. Así como también vemos personas que le diagnostican cáncer y dicen tienes 6 meses, 3 meses, 4 meses y han vivido años porque pusieron una actitud diferente frente al diagnóstico médico. Él nos explica acá que es un placebo, nos da muchos ejemplos. Uno de esos ejemplos me parece muy curioso. Antes de continuar lo que les iba a decir, les voy a dar ese ejemplo. Habla de una persona que tenía una enfermedad en los huesos, como una enfermedad degenerativa que era incurable. Y salió como un experimento que había algo a base de sangre de caballo que curaba esa enfermedad. Él pues sentía que no tenía más nada que perder y dijo, sí, intentémoslo. Supuestamente era una cosa súper milagrosa que estaba curando un montón de gente. Se lo pusieron y ese señor se curó. Unos años más tarde salió como una investigación que decía que ese estudio en realidad era una farsa y que no curaba a nadie, y a los 2 meses ese señor volvió al hospital porque en su cabeza se metió como, no, eso es mentira, esto yo nunca me lo curé, estoy otra vez enfermo, y se enfermó de nuevo. El mismo doctor que lo atendió vio que había como otro estudio, pero también se dio cuenta que a ese señor no lo había curado como ese medicamento a base de sangre de caballo, sino que lo había curado el poder de su mente y sus ganas de querer curarse. Y lo metió como en otro experimento, pero le dijo que este experimento sí era definitivamente algo que tenía como mucho respaldo médico y científico de que estaba curando esa enfermedad, y era mentira. El señor se curó. Otra vez, años después, decían lo mismo, como que ese estudio salió mal, que era mentira que las personas se curaban, y otra vez el señor se enfermó. No recuerdo si el señor al final sí se murió de esa enfermedad, pero como que nunca volvió a permitir que le hicieran como ningún experimento de ver si se curaba o no, porque él decía que no, que todo era mentira y que él simplemente ya se iba a morir de eso. Pero las 2 veces que se había curado, como les digo, no había sido
porque el experimento o la medicina haya funcionado, sino porque él tuvo fe y en tu mente, cuando una posibilidad existe, esa posibilidad ya existe en el mundo, o sea, ya está en un plano esperando a ser vivida por ti. Y cuando tú crees que algo te puede pasar, cuando crees que eres merecedor o merecedora de algo, ese algo va a llegar a ti porque tú con tu mente ya lo creaste. El mundo habla mucho como que nosotros somos energía, como que nosotros llamamos muchas cosas con nuestra mente. Siento que este libro no es para todos los lectores, siento que es más como para las personas que no son tan escépticas, porque yo sí confío en que nosotros estamos llenos de energía. O sea, no es posible que estemos como solos en este mundo, que Dios solo nos haya creado a nosotros y ya, cuando creó a todo un universo inmenso. Entonces creo que las posibilidades que nosotros soñamos o imaginamos realmente ya existen y están disponibles para que nosotros las alcancemos. Así que así como ves que a personas les pasan cosas buenas porque siempre tienen una buena actitud y a personas malas siempre les pasan cosas malas porque siempre tienen una mala actitud, obviamente están atrayendo esas dos mismas posibilidades con sus cabezas antes que con sus cuerpos. Nosotros obviamente tomamos acciones para que algo se haga realidad, pero antes de hacer una acción, primero llegó a nuestra cabeza, porque si no está en nuestra cabeza, no podemos actuar de la forma en la que queremos para conseguir eso que soñamos. Bueno, el libro se divide en varias partes. La primera obviamente es como la teórica, donde te cuentan qué es el placebo, donde te cuentan las hipótesis del escritor de por qué él piensa que nosotros podríamos ser nuestro propio efecto placebo. Y luego llega la parte del estudio que me encanta. O sea, yo ya terminé este libro y ya quiero inscribirme número 1 a una de las conferencias esenciales de este hombre, que por cierto, la mayoría son en Estados Unidos, va a tener una como aquí en Europa. No son nada económicas, o sea, una entrada cuesta $500, la general, y como la más top, como $700. Y aún así yo digo, quiero ir, porque de verdad vale muchísimo desde mi perspectiva la pena. O sea, él aquí muestra como todos los estudios, los escáneres cerebrales que realiza durante esos como retiros que duran entre un fin de semana y una semana. Así que esa es la segunda parte del libro, donde él muestra todo su estudio llevado a cabo en la vida real. O sea, que te muestra que no son solamente, yo pienso que somos energía porque me parece maravilloso tener ese pensamiento, sino yo pienso y sé que somos energía porque hice estudios e hice escáneres cerebrales e hice muchas cosas que en tiempo real demostraron que todos tenemos como mucho más poder del que pensamos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y que somos seres más energía de hecho que cuerpo físico. En el libro también algo que me parece demasiado impresionante, que siento que obviamente la física y la medicina ha fallado muchas veces en el pasado, es porque a veces piensan o toman decisiones súper radicales que después con los años se desmienten ciertas teorías, como por ejemplo decían que los genes se desarrollan a partir de algo que heredas, por ejemplo, de tu abuelita, de tu mamá, y después llega hasta ti. Pero este hombre dice que en sus estudios los genes ni siquiera están 100% determinados, porque mi abuelita tenía diabetes, entonces yo voy a tener diabetes. Tú puedes cambiar desde tu cerebro, tus genes y absolutamente todo. O explíquenme los milagros que le suceden a las personas que no quieren someterse a ciertas cirugías, se niegan completamente, creen en una fuerza más grande que ellos, y cuando vuelven a los hospitales tienen cirugías en los escáneres, pero nunca tuvieron esa cirugía en la vida real, porque realmente todo comenzó desde su cabeza. Son milagros que la gente a veces se rehúsa a ver y a querer vivir y experimentar, porque piensan que los milagros solamente le pasan a personas extraordinarias, cuando todos somos extraordinarios. La medicina entonces también decía que los genes eran todos heredados y que habían ciertos genes que no servían para nada y que eran como genes basura o ADN basura. Y en los últimos años, en este libro lo explican, que se ha demostrado que nada de lo que está en nuestro cuerpo es basura, aunque todavía hay muchas cosas que la medicina dice, eso no sirve para nada. Estoy segura que esas cosas que hoy dicen que no sirven para nada, luego van también a desmentirse, porque es imposible que Dios haya creado algo para nada, que haya creado algo basura. Imposible, me rehúso.
Entonces, bueno, él también piensa como esa partecita un poco parecida a mí. Yo siempre pensaba que todo lo que Dios creó, absolutamente todo tiene un propósito. La cosa más mínima, la basurita que te molesta a ti, que todos los días ves desde la ventana de tu casa, tiene un propósito. Entonces, ¿por qué Dios crearía a nosotros, que somos seres humanos, que somos sus hijos amados, con ADN basura o con algo que nos sirve? Mentira. Bueno, la siguiente parte del libro, que sería como la última parte, bueno, no, las últimas dos partes, la primera te introduce un poco a la meditación. Algo que me encanta es que él dice acá, meditaciones para cambiar las creencias y percepciones, y dicen cómo puedes tener un espacio propicio para la meditación. O sea, todos nosotros pensamos que la meditación es muy difícil, pero este hombre la hace ver extremadamente sencilla porque te da el paso a paso. Bueno, hay que terminar el video en el carro porque tenemos que salir. Entonces, igual ya estábamos terminando. Les estaba diciendo que al final él hace ver la meditación demasiado fácil, porque mucha gente piensa que para meditar uno necesita ser como Buda, como la persona que tiene menos tareas en el día, la persona que tiene que tener más paz, la persona que tiene que tener más espacio y un jardín así gigante para concentrarse. Y en realidad no, la única cosa que necesitas es, uno, ganas de meditar, dos, silencio. Incluso te puedes encerrar en tu cuarto si vives con un montón de gente, da igual. Solamente enfócate tú en tu mente. Él dice también como que si no tienes tiempo te pongas una alarma para cuando quieras ya como terminar. O si tienes como mucho tiempo disponible, pues entonces quita el celular, o sea, ponlo en otra habitación, ponlo en un lugar en silencio donde nadie te va como a interrumpir tu meditación. Y te da como los pasos súper fáciles para lograrlos. Y la última parte del libro ya es como una meditación para cambiar ciertas percepciones que tienes como de tu vida, que quizás ya no quieras, o creencias que sientes que te están atando, creencias tipo, es que yo no puedo lograr esto, creencias como mi familia y yo somos siempre como las víctimas, como todas esas cosas que solo traen mala energía y las quieres quitar. Entonces con la meditación de este libro puedes como lograr esas cosas. Obviamente no te van a pasar mañana, tienes que tener disposición y no rendirte si en el primer mes no ves diferencia. Eso es en este libro, pero como les dije, como él tiene tres, cada uno de sus libros tiene meditaciones para cosas diferentes. Y si ya dices como, uff, ya practiqué esto y soy un experto o una experta total, puedes ir como a su página web y buscar otras meditaciones para lograr otras cosas. Pero igual, amigos, existe el internet, entonces si no te sientes como conectado o sientes que tú no macheas como con las meditaciones de él, pues para eso existe el Spotify, existe el YouTube, existen muchos otros como portales de internet donde puedes encontrar también meditaciones, o si quieres, búscate una profesora o un profesor de yoga, pero no los modernos porque ellos ahorita se enfocan más como en pilates, en wellness. Pero los antiguos, esos tienen las mejores meditaciones del mundo. También si quieres hacer presencial, pues busca una clase particular con ellos, que también son efectivas. Lo sé porque una vez yo tomé una, me encantó, solamente que requieren mucho más como concentración porque estás con otra persona y es muy raro pues la guía directa de esa persona y que esa persona como que conoce todas las situaciones por las que pasaste. Es de Fórmula 1, así que corremos mucho. Pero mucho, así que ni sé si me están escuchando. Y vamos a sobrevivir, obvio, y ganando. Ganándole yo no sé a quién será su cabeza porque no estamos con nadie. Cuando pues. tienes una cita de meditación particular, normalmente lo ideal es que primero hagas tipo una sesión de terapia, ¿no? Donde le cuentes a la persona las razones por las que quieres hacer esa meditación para que sea una meditación guiada, puntual en lo que tú quieres lograr. Si no estás muy seguro de meterte en ese territorio desconocido para ti, empieza con el libro, donde lo vas a hacer solito, nadie te va a estar diciendo absolutamente nada, sino solo tus ganas y tu disposición de hacerlos. Y ya, fin. Yo les dije que estos libros los leí en 3 años diferentes y los 3 años me hicieron cosas. Cielo, tú me desconcentras, ¿no ves que estoy aprendiendo a hablarle a la cámara al frente de ti? Antes yo nunca hacía eso. Y en los 3 años que puse en práctica todo lo que aprendí, vi cambios reales en mi vida y sobre todo en mi estado de ánimo, que siento que el estado de ánimo es el que dirige nuestro
día y nuestra temporada o nuestra etapa en ciertas cositas, así que obviamente se los recomiendo y por eso les hice un solo video de este libro porque se lo merecía. Y ya, nos vemos la próxima semana en el siguiente video. Adiós. Adiós, Estefito, bostezando. Adiós. Un lindo